Buenas tardes. Gracias por tomar la decisión de tomar este curso intermedio de formación bíblica. Como dijo Pedro, mi nombre es Feliciano Tapia y tengo que rendir cuentas a Dios, a mi obispo y a ustedes y a muchos más sobre la formación bíblica en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Bueno, pues yo tengo algunos estudios de la fe y he caminado en la formación de laicos aquí en Estados Unidos por unos 27 años, en diócesis, en algunas universidades. También he escrito algunos materiales como el Manual de Proclamadores Bíblicos aquí en Estados Unidos y me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a enfocarnos más o menos en unos minutos, de aquí a las 9, en la primera parte de la clase, de la clase que se llama Fundamentos para el Estudio Bíblico. Algunos conceptos fundamentales y también algunas actitudes y algunos hábitos para el estudio bíblico. El propósito de esta clase, que vamos a dar en 3 sesiones, que voy a compartir con ustedes en 3 sesiones, tiene 3 metas. En general, se trata de comprender la relación gradual que hay entre los cursos básicos y los cursos intermedios que estamos comenzando, para promover que haya una lectura asidua, una lectura consciente de la Sagrada Escritura. Y en concreto, queremos analizar y comprender algunos conceptos básicos para el estudio bíblico católico: el concepto de revelación, el concepto de tradición, la inspiración y la canonicidad. Es decir, Dios se revela de muchas formas, pero en la Sagrada Escritura se revela de manera especial. También se revela en los sacramentos, se revela en la liturgia, se revela en nuestros hermanos, en los acontecimientos de la vida. Pero vamos a ver el concepto de revelación en la siguiente clase, la siguiente parte. Y tradición viva de la Iglesia. Queremos comprender esos conceptos para que nuestra lectura tenga un carácter más creyente. Otro objetivo es identificar algunas actitudes, algunas técnicas, algunas maneras de estudiar la Biblia para que nosotros podamos aprovechar mejor este curso. El día de hoy, en este momento, vamos a tener tres momentos. Esta reflexión inicial que me voy a desarrollar hasta las 9 de la noche, media hora más o menos, 40 minutos, y luego vamos a irnos a grupos para compartir algo de nuestra experiencia y aclarar algunas dudas sobre este tema. Primero, el estudio bíblico. Como dije, en las próximas 2 sesiones vamos a hablar de los conceptos de revelación, inspiración, tradición y canonicidad. Hoy solamente de qué es estudiar Biblia, qué significa estudiar Biblia, qué nos pide estudiar la Biblia. Mire, primera afirmación que hay que tener en cuenta todos nosotros, compañeros, hermanas, es que Dios y la Biblia, la Sagrada Escritura, siempre han estado presentes en la vida de nuestras comunidades, en la vida nuestra, en la vida de la iglesia y en la misión de la iglesia. Siempre ha estado presente desde el principio. De hecho, la iglesia nace, justamente la fe, los discípulos, los creyentes nacen a partir de la experiencia con Jesús y del recuerdo de sus palabras que después fueron puestas por escritos. En las costumbres, en los sacramentos, en la Eucaristía, en las tradiciones de nuestra fe, siempre hemos tenido Biblia mezclada en el rosario, en las peregrinaciones, siempre ha habido Biblia. Ahora,
Estamos en un momento especial de estudiar la palabra de Dios. A lo mejor la hemos escuchado, a lo mejor la hemos cantado en un canto, a lo mejor la hemos orado, pero estudiar la Biblia es otra cosa. Estudiar la Biblia es una experiencia nueva en realidad. En la Iglesia Católica, estudiar la Biblia en serio tendrá unos 60 años, 70 años, vamos a decir. En nuestra experiencia como laicos, como bautizados, como adultos, formarnos en la Biblia es una experiencia realmente nueva. Para algunos de nosotros es a lo mejor la primera vez que estamos tomando cursos así de una manera más formal. Es una experiencia también hermosa, porque al estudiar la Sagrada Escritura nosotros vamos descubriendo, Dios nos va hablando por dentro, ¿verdad? A través de los temas, a través de las oraciones, de la lectura bíblica, Dios nos va moldeando. Pero también es una experiencia desafiante, porque en nuestra mente nosotros somos desafiados no solamente por lo que dice la palabra de Dios, sino también por la manera como vamos a estudiar la Biblia. Nosotros ya hemos pasado los cursos básicos, que es una iniciación, unos primeros pasos más formales de temas bíblicos, y ahora en los cursos intermedios vamos a profundizar. Para después los que tengan a bien y quieran entrar a los cursos avanzados, ir todavía más adentro. Entonces, hay una relación de continuidad entre los básicos y este curso intermedio, pero este es un poquito más profundo. No se desespere, agarre su paso, no afloje, pero agarre su paso. La primera recomendación es, vamos a escuchar una lectura bíblica del libro de los Proverbios, capítulo 3, versos 1 al 8. Escuchemos, por favor. Hijo mío, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida. Que no te falten ni la bondad ni la fidelidad. Átala a tu cuello. Inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquiera cosa que hagas, tenlo presente. Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso sería un remedio para tu cuerpo y ahí encontrarás el vigor. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Bueno, hay muchas citas bíblicas que, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay muchas citas bíblicas que motivan, inspiran, invitan, mandan que no olvidemos ciertas cosas. Una, que Dios nos habla continuamente. Dos, que nos habla a través de su palabra. Tres, para estudiar la palabra de Dios necesitamos confiar en que Él nos habla.
antes de nosotros hablar, escuchar. Y estudiamos la palabra de Dios para ser mejores personas, para obtener paz, vigor, para hacer el bien. No confíes en tu propia inteligencia, no significa que uno haga menos su entendimiento. Al contrario, significa que uno dé primero voz a la palabra de Dios antes de nosotros hablar. Se trata de escuchar, leer, meditar, rumiar la palabra de Dios y después nuestro pensamiento. La primera recomendación, pues, tomando la idea de Proverbios, es confía en Dios. Confía en Dios. En este curso, en estos temas, en estas clases, en estos estudios, en este compromiso personal. Ahora, usted ha tomado una decisión. Miren, estudiar, a lo mejor para algunos de ustedes es algo fácil. Ya fue a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a lo mejor hasta la universidad. Entonces, estudiar ya le agarró el sabor a estudiar. Pero hay mucha gente que va a estudios, a programas bíblicos o de cualquiera, pero no ha decidido estudiar y aprender. Es importante reconocer que nosotros estamos aquí por una decisión. Hermanas y hermanos, las decisiones nos cambian la vida. Nosotros vivimos toda nuestra existencia en base a decisiones. Y para decidir se necesita discernir que siempre hay para acá o para allá, estudiar o no estudiar, casarme o no casarme, venirme a Estados Unidos o no venirme, tener hijos o no tener hijos. Siempre estamos tomando decisiones. Usted ha tomado la decisión de formarse en la fe a través de la Biblia. Es una decisión importante. Hay que ser conscientes de esta decisión que hemos hecho. No solamente de estar en los cursos, sino de estudiar la Biblia, estudiar los temas, aprender. Para aprender, cuando uno decide estudiar, uno necesita darse cuenta de que el aprendizaje implica un compromiso, implica cambios, implica quitar unas ideas y adquirir otras nuevas ideas. Unas comprensiones que tenemos, a lo mejor va a ser nueva la comprensión, mejor la comprensión o incluso diferente el entendimiento. ¿Tá? Entonces, seamos conscientes de esta bella decisión que hemos tomado de estudiar la Biblia. Porque en una decisión de estudiar la Biblia, en este caso, es una opción. Y la opción se nota en la actitud. La actitud de escucha, la actitud de estudio, la actitud de hacer tareas, la actitud de preguntar si tengo dudas, la actitud de participar, etc. Esas son acciones, ¿verdad? Se va transformando, pues, una decisión. Nosotros hemos hecho muchas decisiones, pero a veces no hay un seguimiento en las acciones, ¿no? Entonces, esta decisión de estudiar Biblia requiere de nosotros ser conscientes que tiene consecuencias, tiene actitudes, actitud espiritual, actitud de aprender, de preguntar, de participar, de estudiar, de prepararnos. Y para eso es importante reflexionar un poco. ¿Qué busco yo al estudiar la Biblia? ¿Qué me mueve? ¿Por qué quiero aprender de la palabra de Dios? ¿Qué busca mi corazón? Cuando nosotros decidimos estudiar la Sagrada Escritura, es Dios quien nos está llevando en este camino, pero debemos de aclararnos por dentro qué quiero lograr con este estudio bíblico. Aquí le voy a compartir algunos modos, algunos tipos, algunas actitudes del estudio bíblico. Por ejemplo, hay personas
que estudian la Biblia de una manera ingenua. Unos dicen esta manera ingenua es a veces superficial, a veces es muy fundamentalista. Algunos estudiamos la Biblia con el pensamiento de que todo lo que ahí se dice es igual de importante. Hay verdades más importantes que otras. Hay libros más importantes que otros. O, por ejemplo, alguna lectura ingenua de la Biblia es estudiar la Biblia para atacar a otras personas, ¿verdad? A los protestantes, a los que están mal. No, se estudia la Biblia para aprender, para ser mejores personas. Una lectura ingenua es muy común. No es malo, pero es que no nos han enseñado a estudiar la Sagrada Escritura. Entonces quisiéramos que con estos estudios nuestra lectura de la Biblia ya no sea tan con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos, con la mente abierta y con el corazón dispuesto. Otra lectura bíblica muy común es una lectura catequética. Cuando uno estudia la Biblia para que responda a todas mis verdades de fe, a mis dudas de fe, ¿verdad? Uno estudia la Biblia para comprobar, ¿verdad?, cosas. Cuando la Biblia, a lo mejor, por ejemplo, los profetas no habían vivido los 2000 años que tenemos como iglesia y no tienen respuestas a las preguntas que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, ¿es una lectura válida? Sí, pero es insuficiente. A la Biblia se le estudia para conocer su mensaje, para agarrar pedazos y que me respondan a mis preguntas de mi fe. Dios quiere que nosotros busquemos respuestas a las situaciones familiares, a las situaciones personales. Otra lectura bíblica es un poco carismática, no en el sentido negativo carismático, en el sentido positivo. Es decir, una lectura espiritual, una lectura vivencial. Muchos estudiamos la Biblia con el corazón abierto y las emociones abiertas porque queremos que Dios nos consuele, que Dios nos sane, que Dios nos alivie, porque queremos sentir bonito. Y a veces al estudiar la Biblia nos vamos a encontrar con que hay palabras que no son tan bonitas. Hay mensajes que nos incomodan. O hay mensajes que nos desafían en el entendimiento. Y yo siempre he pensado así. Y ahora estoy aprendiendo esto, ¿verdad? Entonces, cuando uno solo quiere sentir bonito al estudiar la Biblia, que no está mal, se cierra a veces a aprender otras cosas nuevas. También hay una lectura intelectual, académica. Es decir, hay personas que tienen estudios de universidad o en las escuelas más avanzadas, estudian la Biblia solamente para llenar la cabeza de ideas, muchas ideas, y está muy bien, ¿verdad? Entonces hay personas en las escuelas, en las universidades o en los programas bíblicos que lo que quieren es tener ideas, tener una comprensión, pero no se abren a una transformación personal. Miren, no hay lectura perfecta de la Biblia, pero estas 4 imágenes que yo les he presentado nos pueden ayudar a pensar, ¿cómo he leído yo la Biblia? ¿O cómo leo la Biblia? ¿Qué busco al estudiar la Sagrada Escritura? Yo personalmente, ¿qué busco? En alguna ocasión estamos buscando consuelo, está muy bien. En otra ocasión estamos buscando comprensión mental, intelectual, conocimiento, está muy bien. En otra ocasión a lo mejor queremos
darle fuerza y claridad a una idea de fe, a una experiencia de fe. Todo eso está muy bien, pero es insuficiente. Así que es importante que seamos conscientes. ¿Por qué estudio yo la Biblia? Mire, yo tengo una frase aquí que escribió una vez un amigo sacerdote en la Universidad de Notre Dame, en donde yo estuve hace unos años. Escribió esta frase, a mí me encantó, y después me di cuenta que es una frase de un filósofo alemán, pero de todos modos es una frase muy buena, y dice así: el corazón sin el entendimiento está incompleto, y el entendimiento sin el corazón está vacío. Al estudiar la Biblia, nosotros debemos conectar nuestro entendimiento con nuestro corazón. Ni solo una cosa, ni solo otra cosa. Estudiamos para aprender, pero también estudiamos para ser transformados. O como nos dirá el Evangelio de San Mateo, queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Para estudiar la Biblia hay que crear un hábito. Usted tiene hábitos. Se levanta a tal hora, va al baño, se prepara para trabajar, come, desayuna, tiene un hábito diario. Crear un hábito es difícil y al mismo tiempo es muy fácil. Es cuestión de querer. Nosotros, yo los quiero invitar a que creamos, a desarrollar el hábito, no solamente el hábito de venir cada mes a la clase, sino el hábito de estudiar la Biblia, el hábito de hacer preguntas oportunas, adecuadas para aprender, el hábito de participar, de escuchar, sobre todo el hábito de tener una Biblia, abrirla y leerla. Entonces, algunas recomendaciones. Lo más conveniente es crear el hábito de leer el material. Usted recibió unas páginas en donde está el desarrollo de este tema que yo le estoy dando y los temas que siguen. Dedíquele tiempo a estudiar el material antes de la clase. Si usted lee el material antes de la clase, cuando venga a la clase, ya va a venir con una disposición, con preguntas, con un entendimiento para aprovechar mejor la clase. Eso es indispensable. Sin embargo, es mucho más conveniente que usted cree el hábito de leer continuamente la palabra de Dios. Si comemos 3 veces al día y unos mucho y más de 3 veces al día, alimentarnos de la palabra de Dios es muy importante. No solamente lo que dice el tema, sino usted agarra su Biblia y si estamos estudiando el Pentateuco, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, estúdielos, léalos. Diariamente una lectura por capítulos, etcétera, le va a ayudar mucho. Puede estudiar la Biblia de muchas maneras. Hay planes, hay proyectos, cómo estudiar la Biblia. Yo le recomiendo 2. 1, puede tomar diariamente en un misal los textos de la lectura del día. Uno del Antiguo y el Evangelio. O también los textos de la lectura del domingo. Antiguo, una carta y el Evangelio. Y siempre poner atención a todos los textos bíblicos, pero sobre todo al texto del Evangelio. Si usted puede ir siguiendo esta forma de lectura para crear su hábito. Otra manera es que usted se haga amigo de la Sagrada Escritura.
Eso es muy bonito. Hay un biblista español, padre Luis Alonso Shekel, que escribió una vez, escribió mucho, pero una recomendación que él decía: hay que hacerse amigo del texto sagrado. Cuando uno se hace amigo del texto sagrado o de la Biblia, uno lo conoce, conoce la Biblia, la quiere, la cuida y sabe qué tiene, qué dice, qué le gusta, qué no le gusta. Hacerse amigo del texto bíblico, o sea, de la Sagrada Escritura, significa que o estudia los textos de las lecturas del día, de la Eucaristía, o si estamos viendo el Antiguo Testamento, está dedicado a estudiar el Antiguo Testamento según los libros que se vayan leyendo. Se estudia los profetas, léase los profetas. A lo mejor de los profetas mayores usted dice: me encanta, voy a meterle el diente a Isaías y lo voy a leer hasta 2 veces. En el material yo les puse una recomendación más detallada, una lectura pausada, una lectura en silencio, una lectura en voz alta, etcétera, ¿no? Ahora, para esos tipos de lecturas que usted puede hacer de la Sagrada Escritura, yo le voy a ofrecer aquí unas técnicas muy básicas. Técnicas son formas prácticas sencillas de estudiar la Biblia. Ya vimos algunas actitudes, ahora unas técnicas, unas formas básicas. Vemos aquí el texto de la Sagrada Escritura abierto. Es la Biblia de Jerusalén, la que tengo aquí en la pantalla. Y en el Instituto Bíblico nosotros les recomendamos que si usted tiene la posibilidad de tener la Biblia de Jerusalén, consiga una. Esa es la que en este programa nos interesa más. Ahorita les digo por qué. Pero si no tiene dinero para comprar o no tiene la Biblia, no se preocupe. ¿Cuál es la mejor Biblia para estudiar? La que tiene. Pero estúdiela, ¿verdad? Yo tengo 10. Bueno, decir así, ¿no? Tengo varias, ¿no? Y me gusta estudiar un texto y luego lo comparo con otras traducciones y eso. Pero el chiste es que si tiene una, úsela. Es siempre, todo cristiano lo debe hacer, todo católico, pero de manera especial nosotros que estamos estudiando un curso de Biblia, ¿ok? Ahora, si tiene la aplicación de la Biblia en el teléfono, lo puede hacer, pero mi recomendación es que abra la Biblia, la hojee, le dé vueltas, vea cómo se compone, vea la introducción que hay ahí, vea los textos, mastíquelos, saboreelos. Técnicas, pues, unas técnicas básicas. Como dije, la mejor Biblia es la que usted tiene y la que le recomendamos, la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Biblia de Jerusalén tiene notas abajo que ayudan a comprender el texto como un texto. Si usted agarra la Biblia de América, que es la que tengo aquí, la Biblia de América tiene notas de explicación del mensaje. Si usted agarra la Biblia de Latinoamérica, tiene notas abajo de cada texto que también explican el mensaje del texto sagrado. Pero mi recomendación es que la Biblia de Jerusalén o también la Biblia del peregrino o del pueblo de Dios, que es la misma del padre Alonso Shekel, porque esas Biblias tienen abajo explicaciones del texto, y lo que nosotros queremos estudiar en el curso intermedio es el texto de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Unas técnicas, pues, para ir terminando en los minutos que me quedan. Primero,
a solas. Busque un momento en el día en donde usted y la palabra de Dios se encuentren. Establezca un hábito. ¿Verdad? Yo tengo el hábito, les comparto, de en la mañana temprano, ¿verdad? Cuando mi esposa está dormida, mi hijo está dormido, abro la ventana, me voy acá afuera, busco un espacio tranquilo, ¿verdad? Y me pongo a estudiar un poco la Biblia, ¿no? Generalmente yo estudio la Biblia de acuerdo a los temas que vamos dando, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, hay unos textos de la Sagrada Escritura en que yo les tengo preferencia y les he estudiado por años, ¿verdad? Por ejemplo, los profetas, los salmos, el Evangelio de Marcos, Mateo, la carta a los Efesios, Romanos. A los Efesios le he dedicado del diente por 4 años, ¿verdad? Y se va uno buscando eso, hacernos amigos, familiarizarnos, ¿verdad? Busque un momento a solas. Cuando voy manejando, pues sí, si gusta, ¿verdad? Puede ser bueno, pero es mejor si lo hace en un ambiente de oración, en un ambiente de silencio, usted y la palabra de Dios y usted. Esa es una primera técnica. Una segunda técnica, y cuando digo allí el puro texto, no se distraiga con los títulos que tiene la Biblia, no se distraiga con las notas que tiene la Biblia, no se distraiga, solamente lo que la Sagrada Escritura dice y usted lee. Pero hay otra forma, es que usted lee un texto, un oráculo profético, el libro del Génesis, el Éxodo, lo lee, pero va ampliando la información con las notas que tiene abajo. Usted lee, por ejemplo, el primer relato de la creación de Dios cuando crea al hombre, ¿no? El primer relato de la creación. Y va, después de que lo lee bien atentamente, luego ve qué dice abajo la Biblia. Tiene unas notas. Esas nos ayudan a entender el texto. Otra forma de leer un texto sagrado o de leer un profeta o un libro del Evangelio, lo que sea, es también viendo al lado derecho de su Biblia, hay unas citas bíblicas. Esas citas bíblicas que están al lado derecho se les conoce como textos paralelos. Textos que se relacionan con ese texto. Entonces usted lee el relato de la creación y luego va a ese lado derecho de la Biblia y le pone otros textos. Ahí le puede dar un texto del Evangelio o de una carta o otro texto del Antiguo Testamento que tiene relación con este texto. Esa es otra manera de estudiar. Usted puede combinar estos ejercicios y otros, pero lo más importante es hacer el hábito de estudiar la Biblia. Hace muchos años, y termino con esto, hace muchos años di un curso de Sagrada Escritura en la diócesis de Stockton. Y hace un año, como 10 o 15 años después, fui a dar otro tema, ese era de sacramentos o algo así. Y me dice un señor, me acuerdo cuando nos dio una enseñanza sobre los profetas. Yo lo único que me acuerdo es que usted nos dijo de los profetas, pero lo que más no se me olvida es que nos dio un ejemplo. Y es que
que saboreemos la Sagrada Escritura así como saboreamos un buen pozole. Dijo él, es que a mí me gusta mucho el pozole. Y cuando yo me voy a comer un pozole, antes de comérmelo, ya me lo estoy saboreando. Y cuando me voy a comer un pozole, me siento, preparo mi plato, le echo sus repollitos, lo que le voy a echar, su orégano, limoncito, y me voy saboreando. Dijo él, nunca se me olvida eso, que así como saboreamos una comida que nos gusta mucho, así saboreemos la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, agárrele sabor a la palabra de Dios. Mastíquela, saboréela, leyéndola continuamente, y va a ver qué bueno es el Señor. Y va a sentir, a entender, a vivir la experiencia más hermosa de cómo Dios, a través de su palabra, nos va guiando en la vida, nos va educando, nos va edificando, nos va desafiando y también nos va salvando. El Papa Benedicto XVI escribió una exhortación apostólica sobre la Sagrada Escritura, y al final de esa exhortación, Verbum Domini, dice que los cristianos debemos alimentarnos de la Sagrada Escritura con la misma frecuencia y con la misma importancia como nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Si usted es cristiano católico de comunión, de esa espiritualidad de comulgar el cuerpo de Cristo, el Papa nos recomienda que de la misma manera, con la misma importancia y veneración y dedicación, estudiemos la Sagrada Escritura para estar en comunión con Dios. Mire, a lo mejor algunos de nosotros, por alguna razón, no podemos comulgar. Al estudiar, reflexionar y orar con la Sagrada Escritura, estamos entrando en comunión con Dios. Que Dios los bendiga y los guarde y los libre de todo mal. Son las 9 en punto y yo quiero aprender de los puntuales la puntualidad. ¿Verdad? El tiempo es muy importante, porque como dicen en Estados Unidos, que el tiempo vale oro. No, si vale oro no vale nada. El tiempo es muy importante porque es vida. Y hay que ser puntuales en nuestras clases, en nuestros compromisos y también en nuestro hábito y decisión de estudiar la palabra de Dios. Son las 9 y vamos a ir a grupos por 10 minutos. En nuestro grupo vamos a compartir algo de nuestra experiencia al estudiar la palabra de Dios. Si usted tiene ya experiencia, ya ha estudiado la palabra de Dios, la ha escuchado, la ha meditado, comparta un poquito. Mi experiencia con la palabra de Dios ha sido muy buena. Me ha ayudado, me ha guiado en esto. ¿Algún ejemplo? ¿Algún granito de sal de su experiencia? No vaya a echarse todo un rollo, ¿verdad? Es porque tiene solamente 2 minutos. Si usted tiene una experiencia que no ha sido tan positiva, también compártala. O si no tiene mucha experiencia, comparta. A mí me gustaría que al estudiar la Biblia lograr esta experiencia de transformación, de comprensión, de ánimo, de esperanza, de entender los textos, lo que sea. Pedro nos va a mandar a grupos
Y ahí vamos a compartir por 1 minuto y medio o 2 máximo cada persona algo de su experiencia que tiene o que quiere tener al estudiar la Biblia. Adelante. Muy bien.